¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué cuentan, muchachos? Vamos a hablar un poco sobre la declaración de guerra formal que hizo Vladimir Putin a Kiev. Entonces, vamos a hablar un poco de qué está pasando. Como ya veníamos hablando de hace algún tiempo, la situación se venía poniendo muy caliente en la región. Se había reactivado el conflicto en la región del Donbass, y empezaron pues todas las cosas a dispararse. El conflicto empezó a reavivarse, y esta misma noche, hace aproximadamente 20 minutos, 30, Vladimir Putin hace una declaración conjunta por medio de la televisión, en la cual afirma que va a proceder militarmente contra Ucrania, y en este momento mismo están comenzando los bombardeos en la región de Ucrania, Mariupol, Odessa, Kharkov, entre muchas otras regiones, por lo cual ya es definitivo. Hay una guerra en Ucrania. Rusia acaba de comenzar la invasión del territorio, y en las próximas horas vamos a observar cómo se desarrolla el conflicto, cuáles van a ser los movimientos de tropas. Específicamente en estos momentos se han reportado enfrentamientos en la región del aeropuerto de Kiev. Se presume que pueden ser fuerzas, unidades especiales que estén trabajando para desestabilizar o generar un escenario adecuado para poder desembarcar tropas dentro de Ucrania y poder tener una labor de trabajo tras líneas enemigas, y al mismo tiempo mientras están procediendo las fuerzas terrestres, ¿no? Entonces la situación se acaba de descontrolar, y vamos a hablar sobre estas cuestiones. Lancen sus preguntas, vamos a ir abordando cómo se van dando las cosas. En este mismo instante se está bombardeando Kiev, Mariupol, Kharkov y algunas de las principales ciudades en Ucrania. Entonces, así la cosa. ¿Crees que intervengan otros países? Personalmente lo dudo. Esto es una derrota diplomática completamente para Biden, para Macron, para Olaf Scholz, para Zelensky, para Pedro Sánchez. Todos los líderes occidentales, aquí se les mete un revés muy fuerte. Esto es una victoria de posiciones muy grande para Vladimir Putin, que demuestra una vez más que no le tiembla la mano y está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de ganar. ¿Crees que intervengan otros países? No lo creo. Como bien ya se dijo, Estados Unidos y la OTAN han dicho que no van a activar el plan de defensa porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Entonces prácticamente van a dejar morir sola a Ucrania, porque si esto escala a mayores, esto va a ser una guerra nuclear y nadie quiere eso. Entonces no va a entrar la OTAN ni Estados Unidos. A lo mejor contratarán fuerzas mercenarias, pero prácticamente van a dejar morir sola a Ucrania, y Ucrania va a presionar por todos los medios posibles el apoyo de la OTAN, porque no tiene posibilidades de ganar sin el apoyo de las fuerzas de la OTAN. Literalmente en este momento se encuentra rodeada, superada numéricamente, táctica y estratégicamente. Esta mañana apenas se convocó al estado de emergencia y comenzaron a movilizar a las reservas. Más o menos, para que las reservas estén en funcionamiento serán aproximadamente 2 días, con lo cual estos 2 días que el ejército ruso ya esté funcionando, básicamente ya les habrán comido el mandado. Esta guerra está pronosticada a durar aproximadamente entre 2 y 3 semanas, ¿no? ¿Ya viste los precios a futuro? Sí, ahorita todo va a venirse en cascada. Van a subir el precio del gas, el precio del petróleo y el precio del grano. También algunos de los consumibles principales de agricultura, que vendrían a ser los de
los de fertilizantes, porque Rusia es uno de los que produce más fertilizantes, ¿no? Entonces la cosa se viene fuerte en términos económicos, porque estos aumentos van a repercutir en la economía internacional de casi toda la gente. No sé en cuánto tiempo, pero van a subir el transporte, los alimentos, las gasolinas, el gas. Estaba leyendo que de una semana a otra subieron casi 10 euros el gas dentro de Alemania, con lo cual vamos a ver también, quizá, muy posiblemente, un aumento de la demanda de los países productores, ¿no? Esto puede generar a la larga un incremento bastante sustancial, ¿no? Ya me asusté, Basilón. Pues estén tranquilos, la guerra se va a mantener ahorita concentrada en lo que va a ser la región ucraniana, entonces habrá que observar cómo se desarrollan los eventos. Lo que sí es que ahorita ya comenzó el bombardeo. Posteriormente a un bombardeo, lo que prosigue va a ser el movimiento de vehículos blindados con soporte de unidades de infantería, ¿no? Sí, Putin declara que desnazificará Ucrania. Sí, básicamente, como Ucrania es un país recientemente creado, tiene que crear una identidad nacional. Entonces está recurriendo al nacionalismo de una manera muy fuerte, ¿no? Y principalmente, como Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial hubo un apoyo fuerte hacia lo que habría sido el ejército nazi, hay muchos grupos neonazis que reivindican esto como parte de lo que vendría a haber sido la guerra contra la Unión Soviética, ¿no? Entonces hay un ala muy radical dentro de Ucrania que básicamente es lo que ha vendido la propaganda rusa, en el sentido de que es la lucha de los abuelos que continúa, y por eso tienen el deber moral de pelear contra Ucrania, ¿no? Reconquistarla, reintroducirla a lo que vendría a ser Rusia. ¿Esto servirá para que los republicanos ganen en noviembre? Completamente, yo creo que sí, porque esto es una derrota geopolítica para Biden, para Macron, porque no van a responder, quedan en ridículo. Putin literalmente se ve como el hombre fuerte, y se va a repetir un poco la situación que ya vimos con Georgia, lo que fue la guerra de Georgia en su momento, ¿no? Y básicamente el origen del conflicto es el mismo, ¿no? Georgia intentó entrar dentro de lo que vendría a ser la OTAN, y Putin dijo en el pastel, entró con su ejército y se zanjaron las cosas así. Nuevamente Putin vuelve a hacer la misma jugada. ¿De qué país eres? Yo soy de México. Blitzkrieg, papá. Claramente esto va a estar así. Entonces, pues vamos a ver qué onda, ¿no? En parte fue culpa de Rusia por el Holodomor. Sí, en cierta forma. ¿Qué hubiera hecho Trump en esta situación? Bueno, Trump básicamente se salió de la política europea, dejó de meter la mano en la OTAN y de presionar tanto con lo que vendría a haber sido la participación estadounidense dentro de la OTAN y la Unión Europea. Y sus aliados en su momento se enojaron mucho con Donald Trump por esta cuestión, porque le estaba exigiendo a Alemania básicamente hacerse cargo de la OTAN y que fuera la que pusiera el ingreso fuerte económicamente. La entrada de Biden básicamente es retornar a ejercer el poder como venía siendo la política tradicional de Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente por esto Putin tuvo que reaccionar así, porque cosa, ¿no? No entiendo eso. Sí, es una guerra, completamente estamos hablando de una declaración de guerra. En este momento, hace 30 minutos, comenzaron los bombardeos sobre las principales ciudades de Kiev y el avance de las fuerzas militares rusas sobre Ucrania, ¿no? Chapus, ¿cuáles son tus preliminares sobre esta situación? ¿Qué nos puedes comentar? Pues que tiene como 10 minutos que me vengo enterando de los bombardeos. Estaba viendo que había puestos de control en Ucrania, abandonados ya desde el principio. Y bueno,
oficialmente la postura es desmilitarizar Ucrania. Sí, literalmente el objetivo ahorita de Putin va a ser el convertir a Ucrania en... Básicamente es una repetición de la campaña de Irak, lo que fue contra Saddam Hussein, donde se argumentó, Estados Unidos argumentó en esa situación que tenían armas nucleares, armas químicas y que por eso tenían que acabar con ese gobierno. Y bueno, se procedió la invasión. Aquí hay una diferencia abismal. Saddam Hussein nunca abandonó el país y el presidente ucraniano está en Polonia desde hace semanas. Bueno, miren, acaban de llegar estas noticias así de último minuto. Ucrania acaba de declarar oficialmente la guerra a Rusia y va a disparar sus misiles balísticos en dirección a Moscú. Es lo que tenemos al momento, no sabemos exactamente cómo vaya a desarrollarse, pero va a haber un enfrentamiento. Vamos a ver cómo veremos por fin la eficacia del escudo antimisiles ruso. Pues sí, básicamente veremos, porque esta va a ser una guerra que va a involucrar algunos de los elementos militares más modernos, ¿no? Y un adelanto para los especuladores, no hay ningún tipo de noción de la OTAN de intervenir militarmente. Todo lo que se ha dicho hasta el momento, Biden solo de manera muy abstracta menciona que habrá consecuencias más graves, pero no hay ningún informe de despliegue militar por parte de la OTAN, ni tampoco de países como Finlandia o Suecia. No, básicamente la OTAN no puede entrar abiertamente porque esto se volvería un conflicto nuclear. Básicamente lo que trataron de evitar durante toda la Guerra Fría vendría a hacerse a un lado, literalmente. ¿Qué papel crees que jugará Prednestrovia en esta guerra? Quizá consiga algo de reconocimiento interior. Mira, Transnistria, como básicamente la conocemos en esta zona, tiene desplegadas cerca de 2.000 a 4.000 tropas rusas de infantería, por lo que es muy posible que puedan llegar a ser utilizadas en un movimiento de pinza para intentar atacar Odessa, que es uno de los principales puertos que le da salida a Ucrania al Mar Negro. Básicamente Rusia ya tiene desplegadas la flota que tenía en el Mar Báltico, la desplazó en las últimas 2 semanas y ya está movilizada en esta zona. Se habló de que habría tropas de movimiento anfibio en la región preparadas para iniciar operaciones. Yo siento personalmente que la respuesta del bando ucraniano ha sido muy lenta. Hasta esta mañana comenzaron el despliegue de las reservas militares, o bueno, de los reservistas, con lo cual pues habremos de ver cómo se da esto, ¿no? Robiesca, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿se escucha? Sí, perfectamente, aquí estamos. ¿Qué tal, Robiesca? Por fin te conozco. ¿Qué onda, Eduardo? No me habían platicado de ti. Hola, Ari, ¿cómo estás? Muy bien, bueno. Pues ¿qué nos puedes decir? ¿Qué piensas de esta situación? Bueno, lo primerito que hay que decir, y como bien dices tú también, es que no es una guerra entre potencias, eso es definitivo. Es una guerra, y como bien dice Putin, y como un gran estratega, pues es una operación especial, obviamente, que solo va a quedar al principio pues en la región de Donbass, ¿no? Lo que es Luhansk y Donetsk, y entender por qué pasa esto, por qué es la incursión. En primero, por lo que significa Ucrania para Rusia. Es su área de influencia más cercana, es la más, su área geoestratégica más prominente. Recordemos que antes de que Rusia existiera, ahí se dio el origen de lo ruso, del Rus Kiev, y luego, porque antes que Rusia existiera, era pues una región chiquita, Moscovia, ¿no? Nos vamos a regresar rápidamente, nos metemos a 2014 con el Euromaidán, esa iniciativa de meter a Ucrania a la Unión Europea desde el 2013. Obviamente que se negó porque pues Putin detuvo a Poroshenko en esa vez, y pues ya cuando fue el Maidán pues tuvo que exiliar, y desde entonces, desde el 2014 desde 2015, pues se pactaron los acuerdos de Minsk, lo cual también Ucrania ha violado repetitivamente en esa región del Donbass.
También sucede que Rusia quiere, digamos, como defensa de su geopolítica, su área de influencia y pretexto del área de Donbass, lo que significa Ucrania para Rusia. ¿Por qué hay tanto ajetreo con Ucrania y no con Georgia, por ejemplo, en 2008, que también reconoció a Osetia del Sur o Abjasia? Bueno, porque a Georgia a nadie le importa, a la OTAN no le importa Georgia, y porque la frontera inmediata de la OTAN también es Ucrania contra Rusia, y la OTAN entiende y Estados Unidos entiende que el área de influencia de Ucrania es bastante interesante, bastante importante para Rusia. No creo que haya un conflicto entre las potencias, no creo que la OTAN se meta, no creo que Estados Unidos se meta. Si se mete la OTAN, si se mete Estados Unidos, sí ya estaríamos hablando de una guerra nuclear, y yo creo que las potencias no son tan idiotas para hacer eso, porque no solamente estaría ahí ellos tres, sino también China. Y recordemos también que esta área del Donbass es rusoparlante. Digamos que Ucrania se divide en la región del río del Dnieper entre el oeste y el este, ¿no? El oeste es más europeísta, más eurocentrista, y el este es más rusófilo. Y recordemos también que el ucraniano es muy parecido, como lengua eslava, muy parecido al ruso. Y eso provoca y eso tiende a que Rusia, obviamente, y Putin tenga esa labor geopolítica. Recordemos también que Putin quiere recobrar esa grandeza de la URSS. Parece que quiere recobrar los territorios de Catalina la Grande, de Pedro, de aquella Rusia imperial. Y eso es, o sea, Rusia está actuando, Putin está actuando como una forma imperialista. Entonces, en ese sentido, podemos ver que esa es la intención de Rusia, y obviamente amenazó a las potencias de que si se mete cualquiera, pues va a haber conflicto aún mayor, ¿no? Prácticamente eso. Claro. Platicamos Sí, en el live de justamente. ayer que... No, perdón. No, date todo, date. Que si no lo vieron en el live de ayer, estábamos platicando precisamente de que Rusia significa una zona de influencia muy importante, Ucrania significa una zona de influencia muy importante para Rusia. Creo que lo había comentado Eric, principalmente por la zona. Es una zona de protección para invasiones por territorio y por estrategia geopolítica. Entonces, si Ucrania tiene algún tipo de enlace o relación con la Unión Europea o con la OTAN, para Rusia ya significa un potencial peligro, y prácticamente es tener las manos atadas a lo que esté en disposición de la Unión Europea o de Washington. Si usamos un poquito también, si quieren, no sé, presumir un poco, pueden usar la microeconomía para esta cuestión de que pueda escalar a conflicto global. No lo va a hacer. En microeconomía, para teoría de juegos, tenemos un concepto que se llama juegos de estrategias dominantes. Y pues cada juego tiene, cada jugador, en este caso son dos, tiene que sucederle la jugada del otro. Es decir, yo hago el primer movimiento, Eric haría el segundo movimiento. Si lo estamos viendo como empresas, ahora como países, estos juegos, como necesitan la respuesta del otro, pues sería de estrategia dominante a estrategia destructiva. Y al los dos tomar una estrategia destructiva, pues lo que va a terminar pasando es que pues, la teoría de juegos tiene una matriz de 4 cuadrantes, cae en el último cuadrante, que es el peor escenario, y el peor escenario en este caso es que ambos países en 3 ataques coordinados nucleares se hagan cenizas, en pocas palabras. Claro, aquí hay que, retomando un poco el punto de Robieska, tenemos que recordar que Vladimir Putin es muy fan de Pedro el Grande, es uno de los personajes a cuya reminiscencia hace mucho Vladimir Putin, ¿no? Y principalmente la época de Pedro se centró en la expansión hacia lo que vendría a ser el occidente de Europa. Él luchó contra, si no recuerdo, Alfonso XII de Suecia, ¿no? El que llamaron el Alejandro Magno del Norte. Y principalmente ahí está la situación, ¿no? Ahora, la cuestión ucraniana es de suma importancia para Rusia y para la Unión Europea, porque tenemos aquí juega un papel importante el petróleo, el gas y el grano, porque en Ucrania principalmente se encuentran estas tierras negras y una producción importante a nivel internacional del grano, con lo cual los precios de estos tres bienes vienen a ser
se vienen a disparar, con lo cual la estabilidad de muchos de los gobiernos europeos entra en juego, ¿no? Estaba revisando no hace muchas horas que el gas en Alemania se subió casi 10 euros en tan solo 2 días, básicamente en esta situación del cierre del Nord Stream 2, fueron casi 10 euros los que subió el gas en Alemania, ¿no? Entonces, estamos observando un incremento de los precios sustanciales, con lo cual al interior de los países europeos esto puede jugar un papel importante dentro de las políticas internas de lo que vendría a ser Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera. Es más, esta tarde, en la mañana, Francia acaba de decir que va a reiniciar la apertura de 14 centrales nucleares, ¿no? Entonces estamos viendo un reenfoque geopolítico de lo que está sucediendo, ¿no? Y esto va a ser... Tan solo los principales indicadores financieros, el S&P 500 acaba de bajar 94.5, Dow Jones menos 717 para el mercado de futuros, el Nasdaq 362 y el petróleo tocó máximo de 105, ahorita se encuentra en 109, un aumento de 3.25. Claro, entonces ahorita viene una cuestión importante porque muchos países van a jugar su política interna con estos aumentos, ¿no? La política inflacionaria va a desestabilizar. Si ya de por sí algunos países estaban sufriendo con estabilidad interna, esto va a degenerar en algo más. Y ahorita la jugada, yo creo, de Ucrania va a buscar ser la participación de la OTAN porque no tiene la voluntad militar para poder hacer frente a esto, ¿no? Entonces, no sé, ¿algún comentario más, Robiesca? Es importante destacar que estas dos potencias, recordemos que Rusia tiene las mayores ojivas nucleares, mucho más que Estados Unidos, y Estados Unidos lo sabe, pero a nivel, digamos, mundial, Rusia económicamente no es tan poderoso, por eso echa mella de China, por ejemplo, el apoyo con China, e incluso acaban de salir del Consejo de Seguridad. Obviamente China y Rusia pues votaron en contra de la planeación que tienen los otros 3 miembros, y recordemos que sí tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad, y si uno no está de acuerdo, pues no pasa nada. Estados Unidos no es lo suficientemente listo para no entrar en un conflicto. Recordemos también que Biden tiene una aprobación súper baja en Estados Unidos. Eso es un factor también que le tiene que alimentar esta guerra, le ayuda de alguna forma para volverse medio popular. Sin embargo, no creo que le ayude demasiado dadas estas consecuencias, porque lo ven débil al momento en actuar. También por eso desde Trump, la OTAN, bueno, más bien Trump les ha dicho a la OTAN que tiene que subir su presupuesto militar para cualquier intervención, sobre todo contra China. Ahora, también es muy, a pesar de la posible este conflicto de Donbass, Putin dice que no va a disminuir el suministro de gas. Recordemos que Rusia le da 40% del gas total a Europa, no es cualquier cosa, y solamente le quedan de reservas a los europeos el 47%, y recordemos que este y marzo son los meses más fríos que tienen. Estaban previendo que meter el gas licuado. Obviamente Estados Unidos tiene su cuchara ahí, porque también recordemos que el gas de lutita es el que más saca del gas licuado, y es Estados Unidos el primer exportador a nivel mundial de este gas. Entonces, en ese sentido, eso es lo que se está apoyando. Por eso aplaudió Biden cuando Olaf Scholz dijo que cancelaría la licencia para el Stream 2, ¿no? También, otra parte, el Nord Stream que pasa sobre Ucrania. Si se hace el de Alemania, obviamente Ucrania ya no tendría pues ningún pago, ninguna regalía sobre el petróleo que pasa. Lo que está pasando ahí es que, como tú dijiste muy bien, Eric, hace ratito, es que van a dejar sola a Ucrania. La posición militar de Rusia solamente va a ser, digamos, en esa como una medida de protección, entre comillas, a sus nacionales o connacionales o rusófilos. Eso no significa que vaya a invadir totalmente Ucrania, y si es probable que lo invada, no sé. Y también otra cosa es estar pendientes en las banderas rojas, ¿no?
o las red flags en ese sentido, que cualquier pretexto pueda servir para futuras intervenciones. No sé, que Estados Unidos diga, es que Rusia ya se metió a la parte occidental aquí y mató al embajador de no sé dónde, y eso podría ser también muy palpable en ese sentido. Y también recordar, vamos a ver también el papel de Lukashenko en Bielorrusia, a ver qué puede hacer. Él dijo que puede establecer o mantener bombas nucleares rusas dentro de su territorio. Recordemos que Lukashenko incluso, yo no creo que tendría ningún problema en que Bielorrusia formara parte de Rusia. Obviamente con que le diera una gran posición geoestratégica o militar o de poder a Lukashenko dentro de Rusia o dentro de Bielorrusia. Eso también es un juego, y vamos a ver cómo juega también Polonia, porque es frontera con Ucrania. Todas estas regiones podría ser bastante importante, y esperemos, que yo no creo, no tengo esa lectura, que la OTAN vaya a aceptar a Ucrania, no lo creo, pero si llegase a pasar como defensa, es muy probable que Ucrania, ya con el apoyo de la OTAN, si fuese a estar dentro de la OTAN, que repito, lo dudo, reclame Crimea, y ahí sí, gente, va a haber guerra. Claro. Pues mira, principalmente ahorita lo que hay que observar es que Bielorrusia juega ahorita un papel importante, porque hace unos días, Washington y la Unión Europea la amenazaron, le dijeron que si seguía prestando apoyo logístico y si dejaba entrar las armas nucleares de Rusia dentro de su espacio territorial, se le iban a aplicar las mismas sanciones. Por lo que en ese sentido, la única salida, yo pienso que la única salida que tendría en ese sentido Bielorrusia sería una anexión con Rusia, ¿no? Ese ahorita sería el punto con Bielorrusia. Muy importante ahorita analizar cuáles van a ser los posicionamientos de los 3 estados bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, que es una cuestión de supervivencia esto, porque les entró un terror gigantesco, porque ellos de plano son incapaces de sostener un ataque o de resistir un ataque contra realmente el ejército ruso, ¿no? Ellos sí serían devorados en instantes. Y Polonia pues siempre ha sido el colchoncito y de pelea entre lo que vendría a ser las potencias del este y las potencias del occidente. Casi siempre Polonia, esa zona territorial, siempre ha sido la zona de disputa entre ambas partes, ¿no? Y el otro punto que mencionaste sobre el gas es que ahorita básicamente Estados Unidos apostó demasiado alto, ¿no? Por querer mantener esta preponderancia europea desde la importación de su gas. Y va a ser ahorita ver cuál va a ser la respuesta de Rusia, en el sentido de ¿va a cerrar la válvula? ¿No va a cerrar la válvula? ¿Hasta dónde va a estar dispuesta la Unión Europea a presionar en este sentido? ¿Y cuáles son las salidas políticas para el gobierno de Macron, que este año justo se encuentra en elecciones, y Biden, que no creo que ya le dé la supervivencia política para sostenerse otros 4 años, o siquiera los demócratas quizás se sigan manteniendo en el poder? No, ni de lejos. Estamos viendo en Estados Unidos una recalcitrante alza del populismo trumpista, eso es definitivo. O tal vez Trump no se vaya a postular, pero sí un trumpista. Yo veo que en Estados Unidos Biden va a dejar su puesto sin pena ni gloria. Kamala Harris está súper debilitada. Yo pensé que ella era la que iba realmente a gobernar Estados Unidos, pero no tiene ningún efecto en la población, en las cuestiones decisivas en política exterior y política interna. Y eso es lo que está matando a Biden, porque a él le urge algo que distraiga a la población, ¿no? Que suba, ¿no? Y conforme, pues, con todos los países bálticos, recordemos que también tienen una alta población de origen ruso. O sea, fueron parte de la Unión Soviética durante 80 años, y eso no se lo pueden quitar. Incluso también se puede hablar de una finlandización, ¿no? De ese contexto de 1976, cuando Finlandia ya, adquiere un
paso de paz con la Unión Soviética, puede ser ese un tema. Y como tú dices hace ratito, que la guerra puede durar, o este conflicto entre Rusia y Ucrania puede durar 1 o 2 semanas, es muy probable. Es muy probable, dadas las cantidades de movilizaciones materiales, de personal, o sea, militares, tanques, aviones. Eso tiene tiempo. Incluso se va a acercar el Mar Negro. Ahí está Sebastopol en Crimea. Y esa es una super base para Rusia. Esa es la base naval más fuerte que tiene en el Mar Negro. Es, bueno, la única salida que tiene. Entonces aquí hay una pregunta que hacen. ¿Cuál fue la chispa que incendió que Rusia enviara los misiles? Bueno, Putin no se va a ir a matar a lo güey, ¿no? A lo estúpido. No se va a aventar algo sin una conveniencia o sin una ganancia. El pretexto es la defensa de los prorrusos o de la gente rusa o rusofílica que vive en la región de Donbass. Recordemos que Ucrania fue parte de la Unión Soviética y hay mucha gente de esas regiones que se quieren hacer rusos o que quieren ir a Rusia porque piensan que Putin les va a mejorar la vida. Además, después de que sale otro problema que tiene Rusia con Ucrania es que después de su disolución, bueno, después que Ucrania se hace independiente, Ucrania tiene una mayor o mejor economía que Rusia. Rusia en los 90 estaba en el piso, en el hoyo, y tuvo que llegar a los préstamos, recurrir a los préstamos europeos para más o menos establecer sus condiciones que ahora tiene. Obviamente nadie preveía que Putin fuera a hacer lo que hoy es. Todo el mundo pensaba que era pues otro presidente más, pero y ahora resultó ser un mega imperialista, ¿no? Y lo que dice Cliffordino, ¿no? Los misiles son disuasión. Correcto, la Guerra Fría hay una teoría que se llama la disuasión nuclear, un proceso dentro de la Guerra Fría en la cual entre más ojivas nucleares tenga, más poderoso te ve tu rival. Obviamente yo tengo tantas ojivas, no te puedo atacar porque tú también tienes ojivas nucleares y por lo tanto no te voy a atacar. Fue lo que pasó en la crisis de los misiles del 62 en Cuba, cuando Rusia le dijo, bueno, yo no te pongo los misiles en Cuba, pero tú no me pongas los tuyos en Turquía. Y eso se arregló. Esto es prácticamente parecido en la disuasión nuclear, es decir, tanto los rusos como los gringos saben perfectamente que cualquier paso es falso, pero lo saben perfectamente porque tienen un nivel de sistema de inteligencia altamente dotados. No estamos hablando de México, no estamos hablando de Chile, no estamos hablando de República Centroafricana. Son las dos mayores potencias a nivel mundial histórico nucleares. Entonces, en ese sentido, es una guerra local, es una guerra, un conflicto que no regional, va a ser ni continental ni regional, es un conflicto regional. Es algo, creo que ya se volvió personal de Putin, pues, para pronto. Y tenemos a Zelensky. Aquí yo sí sería bien claro de que no hagamos el Team Rusia y Team Ucrania, ¿no? Y que Zelensky ya lo están viendo como héroe y que pobrecito, no. Zelensky también tiene su papel en este juego. Repito, los acuerdos de Minsk del 2014-2015, donde él también siguió teniendo conflicto con la gente del Donbass. Él también no continuó con la pacificación de la región. Y también Putin tiene un problema ahí con los Estados Unidos y con la OTAN. Recordemos que cuando la Unión Soviética se disolvió, pues obviamente Gorbachev pidió que la OTAN no se extendiera, ¿no? Y bueno, con el pretexto de la libertad y que cada país puede escoger a dónde se puede ir, vemos que casi toda Europa del Este está dentro de la OTAN y podemos ver que hay bases militares rodeando a Rusia. Obviamente, recordemos que aquí no hay malos ni buenos, hay intereses. Obviamente Rusia eso lo ve como un ataque a su área de influencia y a su seguridad interna. Si Estados Unidos lo hace, pues ¿por qué no Rusia lo va a hacer? Y también tanto Estados Unidos como Rusia son imperialistas, ¿no? Y eso no tiene nada de malo. El gobierno ucraniano no es bueno
ni Putin es malo, simplemente son intereses que se juegan en la arena y en el juego político ajedrecista, el cual Putin lo juega, bueno, de maravilla. También tiene un gran geopolítico que es Alexander Dugin. Este hombre es el gran Alexander Dugin, es uno de las grandes mentes geopolíticas que tiene actualmente Putin para revisar este tema de la agenda geopolítica y su área de influencia. Claramente, bueno, aquí yo quisiera mencionar un poco sobre la parte del crecimiento económico ruso o cómo lo ha llevado, ¿no? Hay un documental de France 24, que es la cadena francesa, en donde aborda una visita a la zona de Crimea, ¿no? Cómo ha sido el proceso de Crimea después de la anexión a Rusia y cómo se ha dado la inversión económica en esta zona. Es muy sorprendente ver que la principal inversión que ha llegado a estas zonas es por parte del Estado ruso, que ha invertido mucho dinero en lo que vendría a ser las zonas fronterizas con Ucrania. Lo que la idea que esto crea en la mente del ucraniano que está del otro lado es: ve a los rusos que andan en sus barcos, ve a los rusos que construyen un megapuente que va a Crimea, ve una mega infraestructura de inversión en barcos, en muchas cosas, y ve cómo ellos pierden el control del Mar Negro, el cierre del comercio, y a la par en estas zonas del este donde está habiendo un forzado crecimiento por parte de Rusia en estas zonas, al mismo tiempo se ve un empobrecimiento de la zona del este. Y entonces la mentalidad de los ucranianos es: en Rusia hay puentes, en Rusia hay carreteras, en Rusia hay trabajo. Y es que esa es la cuestión. O sea, acá mencionaban, sí, Ucrania tiene un mayor PIB general, pero general, no estoy hablando ni de real ni de nominal. PIB general tiene mayor Ucrania, pero la infraestructura y el gasto en infraestructura concentrado en ciertas regiones es de Rusia. Y las alianzas económicas que puede tener Rusia en este momento con China es el segundo mayor tenedor de bonos del tesoro. El primero es Japón. Y aunado a esto, Rusia nos demostró con la anexión de Crimea que las sanciones no le interesan. Rusia logró absorber la crisis del 2008, por lo menos para mantener estable la imagen de Putin. Logró absorber tanto la crisis del 2008 y no le ha importado que de 2010 a 2021 pasó de ser entre los principales tenedores de bonos del tesoro, que estaba en el lugar 7 más o menos, ahora a estar en la posición 52. Entonces, y además el rublo ruso acaba de depreciarse hasta 81.55 rublos por dólar. O sea, lo que quiero llegar con esto es que Rusia tiene una economía enfocada a un gasto militar y en infraestructura, llamémoslo, en una infraestructura para asimilar, e intimidar. Entonces, acá recurrir a datos de si los ucranianos tienen mayor PIB per cápita, que bueno, Rusia tiene más PIB per cápita, o si los concentran mayor gasto público en X o Y situación, no, porque aquí Rusia sí enfoca más gasto público que Ucrania. Entonces Rusia está enfocándose en las áreas ahorita de importancia para el conflicto, y lleva años haciéndolo. Claro, es lo que estaban diciendo ahorita. En 2014 Rusia no tenía la capacidad de hacer frente a toda la fuerza de la Unión Europea, y básicamente en estos 8 años, después de ver cuál fue, digamos, Crimea fue el tanteo del terreno de ver cuál iba a ser la reacción de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea, y en estos 8 años se ha preparado, ¿no? Es más, muchas de sus reservas ni siquiera están hechas en dólares, ¿no? Y ha crecido el valor del yuan en comparación del dólar por esta situación, ¿no? Una cosa que aquí me gustaría hacer, retomando el punto de Robiesca, es ¿qué vendría a ser, cómo abordaríamos la crisis migratoria, ¿no? En estos últimos 25-30 minutos se ha visto una masa de población gigantesca saliendo de Kiev en dirección hacia el oeste. ¿Cuál va a ser la respuesta de la Unión Europea
¿Cómo va a responder esta crisis migratoria? ¿Cuántas personas podríamos hablar? Es un país de 41 millones de habitantes. ¿Cuántas de estas personas van a salir del país? ¿Cuántas, hacia dónde van a acomodarse? ¿Quién los va a recibir? ¿Moldavia, Rumanía, Polonia, Lituania, Estonia? ¿Qué va a suceder con esta población? Sería una de las preguntas que habría que analizar en esta situación, porque ya en este momento se habla de que hay caravanas saliendo de Kiev una vez que inició esto. Es que las hay. Estaba viendo los videos. Bueno, ya no hay espacio aéreo para vuelos comerciales, pero las carreteras en Ucrania están a tope y los puestos militares de control están vacíos. Los mismos militares están subiendo videos que están escapando de los mismos puestos de control. Y ni cómo culparlos, sinceramente, en esta situación, porque pues otra de las situaciones que a mí no me parece que pongan a Zelensky como héroe es que el mismo presidente abandone el país en estos momentos, semanas antes de, pues yo no puedo exigirle. Se estableció Ibriv, ¿no? Se estaba hablando de que la zona de defensa o el centro logístico que iban a proponer era esta ciudad de Ibriv en el occidente, ¿no? Entonces ahí es la cuestión, ya básicamente da por sentado que va a haber un avance ruso, y la pregunta aquí es ¿hasta dónde van a llegar también las tropas rusas? ¿Se van a anexar todo el territorio del este hasta el río Dnieper? ¿O simplemente se va a anexar esto y se va a crear un estado aledaño, una Ucrania como estado tapón? Y ahí es, digamos, la cuestión, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Rodrigo? Perdón, un poquito. Mira, la ola migratoria es muy rápido para definir a dónde se irían. Yo lo veo que se van a ir a Polonia, algunas personas, algunas caravanas, porque ni Moldavia, ni Bulgaria, ni Rumanía tienen la capacidad para albergar esa cantidad de gente. A Polonia tal vez le vendría bien algo de obra, porque así lo van a ver, de obra de mano de obra barata. Y lo que planteaban también en ese sentido de si va a anexionarse, yo no creo que se anexione esa zona. Yo creo que lo que hace es para ubicar o establecer su área de influencia. Yo creo que va a pasar lo mismo con Georgia en ese caso, con Abjasia y Osetia, en el sentido del reconocimiento, y cuando tú reconoces ese territorio, bueno, ahí puedes establecer ciertas condiciones de protección a sus pares, y también establecer una condición de sobreposición de tu poderío militar, de tu poder de influencia hacia un país que tú consideras inferior y que consideras de tu área de influencia. Y recordemos otra cosa, lo que tú dices es muy importante, de bueno, los ucranianos ven en Rusia los puentes, los barcos. Pues sí, ¿por qué creen que en 2014 los Juegos Olímpicos hizo en Sochi? Está súper cerca del Mar Negro, era para establecer su zona de influencia. Ahora, a partir de ahí, Sochi se volvió una ciudad súper importante en el Mar Negro, a tal grado que también alberga gran población. Y bueno, solo es como un comentario extra también a la fuerza que tienen estos eventos y por qué se ponen ciertas ciudades en estos eventos. Reitero que yo no creo que se divida el país, o no creo que lo anexionen, porque vuelvo con el mismo principio: ¿por qué Rusia sí va a reclamar a Donbass y no va a reclamar a Chechenia, ¿no? Es obvio que además de que los chechenios son musulmanes, son contrarios a la postura ortodoxa rusa y todo este tema. Y también creo, no solamente la ola migratoria, sino también la ola de los nacionalismos en la Unión Europea se puede exacerbar. Recordemos que hay más de 111 regiones que se quieren nacionalizar, o se quieren separar de sus estados-nación. O sea, 111 regiones, en las cuales el Donbass, Luhansk y Donetsk forma parte de eso, dentro de la Unión Europea. Las fuerzas rusas pueden llegar a Kiev, ya están en Kiev, en los aeropuertos. Se está diciendo que hay ciertas fuerzas rusas que ya están en Kiev, para que los aviones, para que las fuerzas militares extranjeras no entren. Y esa sería la cuestión. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar una crisis migratoria? Sí, definitivamente. Ahora, los ucranianos no son árabes, no son musulmanes,
es diferente el contexto, son cristianos, son europeos, sí, del este, pero no es lo mismo que vengan sirios o iraquíes que vengan ucranianos, ¿no? Puede ser lo mismo que pasó con Polonia en el Reino Unido, en la cuestión de que pues los pueden albergar, no sé a qué tanta escala, puede ser que Letonia, puede ser que tal vez Bielorrusia, si quiere Putin, los pueden albergar, pero la crisis migratoria sí va a existir, pero yo creo que es muy rápido para definir cuántas personas, dónde, y yo creo que eso va a ser durante este proceso de conflicto. Claro. Te quedaste en un comentario a medias, Eduardo. La verdad es que me tripié un poco porque estaba revisando lo que decía Robiesca sobre la cuestión, y es que lo habíamos comentado también ayer. Ucrania tiene una similitud ideológica muy fuerte con Rusia, y en el sentido que yo supongo que sí van a anexar la región de Donetsk y Luhansk, pero ahorita en el momento, por lo menos los secretarios generales están diciendo en la ONU que aquí está: ocupar Ucrania no está en nuestros planes, y la raíz de esta crisis está en la propia Ucrania. Los ciudadanos del Donbass son peones en un juego político para debilitar a Rusia. O sea, el objetivo ruso está, a mi gusto, entre dejar a Ucrania totalmente desmilitarizada para que así no tenga ningún tipo de injerencia con la OTAN, o simplemente anexar las zonas rebeldes, que le tomaría 2 o 3 semanas, cuando mucho. Claro. Mira, acaban de Ucrania en 2 o 3 días lo hace. O sea, ese no es el tema. Sí, claro. O sea, Rusia puede invadir Ucrania, los países bálticos y otro más al mismo tiempo. Eso no es el problema, ¿no? El problema es que si va a anexar... ¿Hasta dónde va a llegar? O sea, claro, es la cuestión. ¿Para qué? Claro, ¿para qué? ¿Y por qué los va a anexar? ¿O para qué los va a anexar? Exacto. Y también Zelensky ahí, él es un cómico, él no es político. Él va a hacer ahorita lo que la OTAN y los Estados Unidos le digan. Eso es lo que va a hacer él. No, por eso se vio luego en el mensaje que dio, claro, en Rusia, apelando al sentimiento de los ciudadanos. Y la hipótesis que arrojó Eric es bastante interesante: si Ucrania va a ser un estado tapón. Así pasó en Uruguay, así pasó en muchos estados, naciones que ahora ya no son tapones, pero en su época nacieron como tapón. ¿Puede ser un estado tapón? Ucrania, sí. Puede llegar a ser una división a partir de ahora. Puede ser que la partida del Dnieper del oeste y el este, sí hay una división, puede ser que sí, pero eso son meras hipótesis, ¿no?, que hay que manejar, y que eso es una hipótesis interesante en ese sentido. Bueno, ahorita acaban de confirmar que Rusia acaba de desembarcar tropas en lo que vendría a ser Mariupol, en la ciudad esta costera del Mar Negro, con lo cual básicamente se están cumpliendo las observaciones de los puntos de ataque del ejército ruso, un ataque conjunto donde van a tratar de aislar el centro orbital de la política ucraniana, que es Kiev, y básicamente a partir de ahí crear un gobierno, digamos, títere, ¿no? No sé si pueda ser muy descabellado, pero yo podría hacer una reminiscencia con la situación de lo que fue un poco Irak, donde Estados Unidos dijo que había armas químicas y que por eso se tenía que derrotar a Saddam Hussein, y se enviaron a las tropas, y luego se buscó establecer una serie de gobiernos títere, ¿no? Aquí es un poco diferente, pero básicamente el discurso de Vladimir Putin, en el que dice vamos a desnazificar Ucrania y vamos a crear un gobierno que no sea satélite de Occidente, habla bastante de esta creación, ¿no? Remitiéndonos un poco a esta cuestión de Georgia y la guerra de Chechenia, crear una serie de estados artificiales entre este estado y estos otros para crear ese colchón de sostén dentro de la zona de la esfera de influencia rusa, ¿no? Que podría ser ahorita bastante interesante. Y bueno, abordar esta parte de cómo se puede ver afectada aquí la Unión Europea, en si esto va a ocasionar una fragmentación más fuerte del nacionalismo europeo,
o va a llevar a una cohesión más fuerte de la Unión Europea por temor a la amenaza de Rusia, como sucedió en la Guerra Fría? Mira, por ejemplo, con la situación del gas ruso, aproximadamente son $3 por tanque ruso y son $7 por estadounidense. Al momento que tú realizas este tipo de, llamémoslo también, amenaza sutil, para que Alemania cancele o suspenda de cierta manera la construcción de la tubería, le aumentan los costos de transacción, de producción y más aparte la inflación por la situación de la cadena de suministros, y esto sí puede llevar a un descontento total de la Unión Europea con Estados Unidos, que también son ellos los que están prácticamente presionando para que se les compre su gas. Y para lo que mencionaste al principio de que podíamos basarnos, de que la reminiscencia que podría haber, yo creo que es la misma esencia del discurso de las armas, o sea, por lo menos esencia, aunque la retórica no sea igual, la esencia es: nosotros nos tenemos que proteger, porque Rusia no quiere permitir ni la más mínima entrada de Occidente, y lo demostró con Yushchenko, que tan solo era candidato y bueno, lo envenenaron por sus propuestas de acercarse a la Unión Europea. Entonces Rusia no quiere ni la más mínima injerencia de Occidente, de la Unión Europea, de la OTAN o de Washington. Claro. Oye, Eric, ¿puedes repetir las últimas preguntas que hiciste? Sí, básicamente ahorita, se acaba de confirmar un ataque anfibio en Mariupol, de fuerzas rusas. Todavía falta porque son informaciones rápidas, ¿no? Esto puede ser desmentido, cambiado, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos es que se están cumpliendo, digamos, los objetivos estratégicos que se habían planteado, ¿no? Kharkov, Mariupol, el avance sobre Kiev, el avance sobre Donetsk, Lugansk, para cercar, digamos, una fuerza de concentración rápida, ¿cómo se llama? En lo que vendría a ser la zona del río Dnieper. Entonces era una de las hipótesis que se venía manejando sobre cómo podría darse el movimiento militar, ¿no? Y que básicamente el objetivo de Rusia vendría a ser crear un estado satélite, como la reminiscencia que yo refería a Irak, derribar al gobierno prooccidental de Kiev y imponer uno satelital y crear otros dos estados tapón en lo que vendría a ser la zona del Donbass, como sucedió con Georgia, Chechenia, que si no recuerdo mal es un estado que sí reconoce Rusia, pero que no reconoce digamos la ONU. Pero algo dijiste sobre que si la Unión Europea se va a fragmentar o algo de las naciones, no recuerdo bien. Sí, que si se iba a aumentar el nacionalismo o iba a haber más unión dentro de la Unión Europea. Yo creo que las dos. Yo creo que se va a aumentar el nacionalismo y va a haber más, como que la Unión Europea creo que se va a compactar más. Ahorita ya no está Merkel y no hay un líder tal cual que pueda hacer mella en la Unión Europea. El único que puede estar más o menos cercana a ella, en el sentido no estoy diciendo que Merkel sea líder, sino dentro de la Unión Europea era la que mandaba, porque Alemania es el país manda más de la Unión Europea en cuestión económica. Puede ser Macron. Macron es el que más o menos puede definir una política junto con Boris Johnson, que está a reloj ese güey. Y obviamente Boris Johnson le avienta, perdón por la palabra, pero le avienta mierda y media a Putin. Sí, claro, porque está dentro, se salió de la Unión Europea, pero está dentro de la OTAN. Y también es una potencia nuclear. Tenemos dos potencias nucleares en la Unión Europea, que es Francia y Reino Unido. Tampoco ninguno de estos dos países son tan estúpidos, ni tampoco Rusia, para meterse ahí. Y no se va, o sea, ya no estamos en el principio del siglo XX para que se meta Inglaterra y Francia contra Rusia o como en el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que fue ahí el tema eslavo y Inglaterra y Francia. Pero
siguiendo con el hilo en ese sentido, no creo que sean tan estúpidos, o sea, y ahí los nacionalismos pueden encontrar un huequito para incorporar más allá sus deseos, de alguna forma, de separatismo, porque también hay teorías de secesión, hay teorías de nacionalismo, tenemos nacionalismos el perennialista, el primordialista, el étnico simbolismo, hay un montón de nacionalismos, no nada más hay uno. Y vuelvo a reiterar el número, hay 111 regiones que se quieren separar de sus propios estados-nación. Entonces, en ese sentido, puede ser que ciertas ramas del nacionalismo puedan establecer una condición favorable de acuerdo a este contexto, puede ser. Y sí, la Unión Europea puede también ser, como hipótesis, que esta sea la oportunidad para encontrar una centralidad ya en sus funciones, en sus acuerdos, sí en contra de Putin o de Rusia, pero para su bienestar. Recordemos que también la Unión Europea y la OTAN son frontera con Rusia, y porque los países bálticos están dentro de la Unión Europea. Y ahí yo creo que podría ser un bastión bastante importante de que el nacionalismo encuentre un huequillo, ¿no? O sea, no que sea ya se va a disparar todo y Europa se va a dividir, ¿no? Pero puede ser, dependiendo de las acciones que vayan encontrando este conflicto. Era que acaba de publicar Alejandro, hipótesis de poder. Me dio algo de risa. Biden está hablando con el presidente ucraniano, y el presidente ucraniano le habría dicho a Biden que lo más probable es que no esté vivo en los próximos días, si es que no es capturado. ¿Quién, Zelensky? Sí, Zelensky. Ese güey se tiene que ir. Y te digo, me dio un poquito de risa, no sé por qué. Pero justamente, respecto a lo del nacionalismo, sí, yo creo que conviene más a los países, después de esto, fortalecer la alianza dentro de la Unión Europea, porque realmente en este momento ya no le conviene tanto a ningún país salirse. Si el Reino Unido pudo hacerlo, es principalmente porque su divisa es muy diferente al euro. La libra esterlina y su banco central era prácticamente autónomo desde el principio, y aunque los otros países, por ejemplo España, Italia, Alemania, tienen su propio banco central y mueven sus propias tasas de interés, tienen que estar en un enfoque monetario parecido al de la Unión Europea, ¿no? Por el Banco Central Europeo. Entonces, estos nacionalismos podrían actuar más que nada como arietes políticos para poder despertar más ese sentimiento de pertenencia al país, pero no creo que ningún país vaya a salir de la Unión. O sea, aquí estoy totalmente de acuerdo con Robiesca, se van a fortalecer. Claro. Sí, es muy... No, tú. Bueno, es que aquí llama la atención la reacción de Zelensky, o sea, se me hace muy... No puede hacer eso un líder, de decir, ya nos ganaron, o sea, porque el decir, quizá ya esté muerto en un par de semanas, no tengo reacción, o sea, eso es dar ya por sentado perdida tu guerra. No está mostrando temple, no está mostrando una fuerza política para reaccionar. Está frente a una guerra y él es el líder del ejército. Lo que debería de hacer es reaccionar de inmediato, a mover a las fuerzas, a repeler la agresión. Y está siendo muy poco reactivo en este sentido, ¿no? Es cierto, partes con una desventaja, pero se me hace muy, muy pésima su reacción, una reacción pésima. No sé, la verdad. Yo ya lo dije, para mí es un cobarde. Y de verdad. Lo tiene más fácil. Sí. O sea, o va a renunciar, o se va a salir, o va a exiliarse a un país europeo que lo quiera acoger, o se va a Estados Unidos, y ahí Rusia puede meter su cuchara. A menos que la OTAN y Estados Unidos empiecen a joder que por vía democrática y no sé qué. También lo que creo que también hay que entender es que tanto Rusia como China quieren imponer una forma de su visión de mundo geopolítico, de la autocracia. Eso también es bien interesante y bien importante tenerlo en el radar.
Claro. Putin en su manera o su visión geopolítica imperialista también quiere imponer esa parte, es decir, él es el hombre poderoso desde hace 20 años. Y él dice, pues si yo lo puedo hacer, ¿por qué no lo pueden hacer otros? ¿No? También esa es una parte de su exposición, y como tú bien dijiste al principio, de que la OTAN está derrotada, Estados Unidos está solamente así como los chinitos, nomás se quedó viendo, porque Putin reconoció a las dos regiones. Putin ya invadió Ucrania en 2 días, y estos güeyes están que no saben ni qué hacer. Esa es una forma geoestratégica impecable, sí, obviamente diríamos como a juicio de valor mala, sí, pero en ese sentido es él sabe cómo jugar su juego y los demás no están preparados para este güey. La OTAN no puede reaccionar, la OTAN ni siquiera tiene por qué existir, porque se supone que cuando desapareció la URSS tuvo que haber desaparecido, igual como la CAE, ¿no? En vez de desaparecer, pues los países de los ex soviéticos, o al menos de la influencia soviética, pues se unieron a la OTAN, y obviamente eso a Putin y a Rusia, recordemos que Putin es de la KGB, y ahí él sabe perfectamente lo que sucedió con Gorbachev, lo que sucedió en los 90 y lo que pasa con él. Entonces también es una forma de imponerse como una nueva visión geoestratégica y geopolítica del siglo XXI de forma autocrática. Y ahí vamos a ver cómo reacciona Zelensky, si se va, si se queda, y esa posición de que, bueno, sí, obviamente ya tienes la guerra perdida, pero por lo menos tratas de meter el pie o hacer algo. Y aquí este hombre, pues él no es político, pues es un comediante. Entonces ahí está desde el principio el títere político que tienen dentro de Ucrania. Claro, bueno, yo aquí añadiría... Coloquialmente, como decimos en el fútbol, mínimo la del orgullo. Pues mínimo, pues sí, aunque se mete las manos. Claro, aquí yo diría que la estrategia que jugaría Kiev, o sea, que debería de mantener Kiev, es: no puedo ganar, voy a hacer tiempo para conseguir el mayor apoyo posible, claro, contra Rusia. Esa es la primera estrategia que tiene que jugar Kiev. Voy a conseguir el mayor tiempo posible. Número 2, voy a hacer que Rusia sufra tantas bajas como sea posible, que le duela, que realmente genere un gasto político. Pero esa posición literalmente no le está generando gasto político a Putin. O sea, sus bajas con estas acciones simplemente le dice a su mando militar: no reaccionen. Si no reaccionan, las bajas militares se le reducen a mínimo a Putin, lo cual hace una victoria, como dice, bueno, esto es en España se dice, es una bicoca, ¿no? Por la batalla de Bicoca, donde los tercios vencieron al ejército francés por las formaciones de los tercios. Entonces, literalmente es esto, no hay una reacción de Zelensky, con lo cual esto reduce aún más las operaciones y el tiempo que pueda defenderse. Y entre más rápido sea el movimiento, más apabullante va a ser la victoria de Putin, y más tiempo va a tardar en reaccionar Occidente, y más caro va a ser el gasto político para Occidente. No se va a poder reponer. Claro, mira, aquí dice alguien, no sé si te dicen a ti, a mí, o no sé qué, dijiste que no iba a haber guerra y ya comenzó. No. En mi caso, no sé si tú, Eric, también dijiste que no iba a haber guerra, pero yo en mi caso dije que no iba a haber una tercera guerra o un conflicto de guerra entre las potencias, y ahí están mis videos. No va a haber tercera guerra mundial, no va a haber nada. Y si hay, pues ahora sí nos despedimos, chicos, porque pues, la tercera guerra mundial es guerra nuclear. Punto, se acabó. Porque va a intervenir Rusia, Estados Unidos, China, y se acabó el mundo. Entonces, no va a haber una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Eso es lo que yo creo que también tú estás en el mismo, la misma sintonía, o están en la misma sintonía, ¿no? Ayer lo platicábamos Eric y yo. A ver, guerra como tal hay desde la anexión de Crimea. Exacto. O sea, desde la guerra de Donbass hay guerra. En Ucrania. Uh-huh. Pero una escala global, ya lo mencioné yo ahorita con microeconomía básica. Claro. Es una estrategia destructiva y nadie sale ganando en eso. Nadie. Claro. Y para donde le quieras ver, como tú dices, economía, militar, nuclear, demográfica, política, o sea, es el acabose.
Ujú. Aquí yo voy a hacer una aclaración. Yo cuando hablé de guerra, yo dije que la guerra iba a ser en el Donbass y que se iba a mantener aislada en la región del Donbass y que iban a evitar a toda costa escalarla a un nivel regional. Ahí es donde yo sí cometí el error de decir, es probable, yo lo manejé como probabilidad porque no sabíamos a ciencia cierta Claro, si esto iba a escalar de manera regional o no. supuesto. Claro. O sea, nadie sabe la realidad, uno maneja hipótesis de acuerdo a cómo ve uno. Se construyen escenarios, ¿no? Claro. Hay algo que se llama prospectiva, y la prospectiva es la creación de escenarios, lo futurible y lo futurable. ¿Qué es eso? Lo posible y lo probable. ¿Qué es lo posible? Que pase esto. ¿Qué es lo probable? Que pase esto. Entonces, de acuerdo a eso, pues porque pues, no tenemos una bola mágica y nadie sabe lo que va a pasar. Si supiéramos que iba Rusia, llegó Putin a aceptar estas dos regiones ayer o antier, pues obviamente ya habíamos sabido que hoy los iban a invadir, ¿no? Pero, o sea, nadie lo sabe. Al menos las agencias de inteligencia puede ser, pero nosotros, mortales, pues no. Y también nosotros estamos jugando con un factor, porque si nosotros hacemos afirmaciones demasiado asertivas, nosotros estamos jugando con la incertidumbre de la gente. Y nuestra misión como comunicadores, como gente que nos escucha a la gente, no es generar el pánico o un pánico innecesario frente a situaciones que no tenemos. Entonces ahí nosotros asumimos esa responsabilidad. Nosotros podemos asumir uno de los peores escenarios, pero no podemos decirlo sin que esto algunas personas lo vayan a tomar a decir, ¿sabes qué? Voy a tener miedo y dijo tal cosa. Entonces ahí también tenemos que ser cuidadosos y no podemos brincarnos a escenarios tan agresivos sin que esto genere una psicosis en la gente. No, hay un consejo a todos los que nos están viendo, o sea, bueno, más bien, o sea, un comentario. Nosotros no somos una agencia de inteligencia, o sea, ninguno de nosotros tres aquí somos de una agencia de inteligencia. Entonces, nosotros no tenemos información a la mano, o sea, nosotros nos enteramos al mismo tiempo que lo hace la persona que nos lo está comunicando. O sea, en mi caso, yo me estoy informando por medio de las redes. No sé, Royesca o Eric cómo se estén informando, pero, o sea, los escenarios que se construyen son en base a lo que públicamente conocemos. Y dentro de estrategias militares, la información privada no se revela, y esa información es clave también para los despliegues. Entonces, sí, aquí hay una cuestión. Nosotros vivimos con las noticias que dan porque no somos agentes de inteligencia que tenemos de primera mano los informes detallados de información de tropas, de cómo se van a desplegar, cuáles son los intereses, así. Tenemos nociones de lo que los gobiernos nos permiten conocer y de las noticias que son públicas. Y sobre eso trabajamos realmente, porque no tenemos a ciencia cierta los informes de inteligencia. Es que sería hasta ilógico, se rompería una de las primeras leyes de la guerra, el secreto. El secreto... No, tuviera yo la información de primera mano, estaría en un portafolio ahorita invirtiendo, para invertir en contra de cualquier tipo de cosas, o sea, porque... Ya seas millonario. Sí, o sea, no estaría en este momento comunicándola, yo por lo menos. O sea, yo por mi parte, yo soy maestrante, ahorita estoy estudiando la maestría en RI y tengo estudiando las relaciones internacionales durante más de 10 años. O sea, también cada uno de nosotros tenemos una idea. O sea, no nada más es informarse en los medios de comunicación de diario, sino también es ubicar la teoría, ubicar el pragmatismo, ubicar la ontología, la hermenéutica, la epistemología de la disciplina, o de lo que se va a ver. O sea, no es fácil creer en algo, o sea, también hasta el más docto se puede equivocar, porque esto es algo que se cambia, la acción social y la acción humana cambia y no se puede, no es estática. Eso es la diferencia de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Por ejemplo, aquí hay un comentario, la bolsa de Moscú va a caer, sí, lo más probable, sí, o sea, claro. Pero hay que, por ejemplo, Eric y yo estudiamos economía, toda inversión que aparece en una bolsa de valores mexicana, Bloomberg, Wall Street, cualquiera, es inversión de portafolio altamente volátil y que no aporta a la infraestructura del país. Es decir, hay salidas financieras viables para Rusia. En este caso, por ejemplo,
se comunicaba, por ejemplo, una economista que es de la misma ciudad, Gabriela Sillar, todas las sanciones económicas que se ponen, ok, aquí como dice Robiesca, o sea, nosotros, yo lo que lo estudio, y conozco la teoría y la práctica, por lo menos de los mercados, entiendo que Rusia puede apostar al mercado asiático sin ningún problema, y por eso es que ha mantenido más relación con el mercado asiático que con el mercado occidental. Y lo ves o sea, en qué posición está del FMI, las juntas de consejo de la ONU, y también lo que mencioné ahorita de la tenencia de bonos del tesoro, que ahorita está en el lugar 52. Entonces, si va apostando al mercado asiático, si la tenencia de bonos de rusos es mayor en China que en Estados Unidos, a Rusia no le afecta tanto, digamos. Le puede afectar en términos de balanza de pagos, en la cuenta pues de inversión extranjera indirecta, pero no le causarían un problema tan grave, porque, como digo, tiene salidas alternas muy fuertes. Miren, aquí lo primero que hay que observar es que Putin esto lo lleva preparando desde hace 8 años. Lleva preparando su economía, a su ejército, desde que entró. O sea, desde el año 1999 que entró, él ha empezado a tantear el terreno, a observar cómo se dan las situaciones y a prepararse para este momento, ¿no? Tiene un sistema de reservas importantes que le van a permitir sostenerse en un periodo quizá hasta que acabe una guerra de corto plazo. Recientemente, yo me imagino, esto voy a hacerlo así, lo que me imagino que se negoció con China es justamente esta parte. Si Occidente me cierra la puerta, ¿quién me va a sostener, digamos, en esta parte? El mayor productor de mercancías del mundo, que es China, y yo le voy a suministrar materias primas. Entonces, aquí hay una fuerte situación de alianza entre Rusia y China, y acaba de confirmarlo en la Asamblea de la ONU, donde China reiteró y le dijo a Rusia, somos aliados. Entonces, aquí hay una cuestión sumamente importante, donde Rusia está buscando ser autosuficiente y buscar el apoyo en potencias aliadas. Esta llamada lucha entre la autocracia y la democracia, ¿no? La democracia occidental, que es lo que está, digamos, enfrente. Entonces, aquí el que más peligra con esta situación, por decir, la salida del sistema SWIFT, es la economía de Estados Unidos y su hegemonía del dólar. Por eso es que las sanciones no han sido, digamos, tan agresivas, porque Estados Unidos y la Unión Europea se estarían disparando a los pies. Es que en este momento lo que le mantiene la fuerza a Estados Unidos es la popularidad de la divisa del dólar. Porque eso le da cierta tranquilidad de la tenencia de bonos que tiene China. El hecho de que Estados Unidos tenga la divisa más utilizada, aunque a mi gusto ya no es la más fuerte, le permite pues hacer refinanciamiento sencillo de su deuda, le permite financiar gasto público, le permite tener varias salidas, por así decirlo. Pero al momento en que esta divisa empieza a perder el protagonismo global, poco a poco Estados Unidos le va a ser más difícil refinanciar su deuda, y eso pues es el principal incentivo al gasto público, ¿no? Porque Estados Unidos maneja deuda a muy corto plazo y para financiar proyectos a largo plazo. Contradice la teoría, pero le ha funcionado por la hegemonía que tiene de su divisa. No, claro, Estados Unidos depende mucho de esta cuestión de preponderancia del dólar, y por eso puede hacer muchas de las cosas que hace, ¿no? Por decir, uno de los supuestos necesarios para que se desarrolle la teoría keynesiana, que a muchas personas, a los libertarios en especial, les encanta tirar de tierra, es que el supuesto necesario es que tú tienes que tener una moneda fiat de curso legal internacional. La teoría keynesiana no está diseñada para una moneda de curso local o regional. Entonces, esa es una de las cuestiones. Los supuestos de esa teoría funcionan específicamente para una potencia que ejerce un dominio sobre distintos países y puede extraer, digamos, producción de otros países a diestra y siniestra, y si no se hace lo que quiere, pues manda a su ejército y se hace lo que dice. Pues por eso se proponía desde Bretton Woods la creación de una divisa común. O sea, por eso desde Bretton Woods se propuso la creación de una divisa común. Ese fue el principal
argumento que dio en ese momento Keynes post Segunda Guerra Mundial, o sea, la creación de una divisa común. No se llegó al acuerdo y se adoptó el patrón oro. Y como Estados Unidos asumió la convertibilidad del oro, eso le permitió también manejar, liberar el esquema. Cuando cayeron en problemas de deflación, le permitió liberar el esquema y su divisa iba a terminar siendo la más poderosa. No era mera especulación, ya lo sabía desde el primer momento. Sí. Rob, ¿algún comentario? No, de hecho, bueno, también podemos establecer de quién es el que tiene la mayoría de los bonos de deuda de Estados Unidos, pues los chinos, ¿no? Sí. Ahí también prepondera, y también hay un pacto, si bien es cierto que Rusia no es económicamente tan poderoso, pero pues tiene a China, como bien dicen, de su lado. Hay algo que se llama el Pacto de Shanghái, es como un pacto de seguridad entre estos dos y algunos países de Centroasia, y también la nueva ruta de la seda, que llega hasta el Mar Negro o hasta el Mediterráneo o hasta Siria, y quiere continuar hasta Europa. Eso también es un gran aporte, es un gran apoyo para Rusia, que China esté encima, y por eso también yo creo que Putin se atreve a hacer tanto, ¿no? Por este apoyo que tiene atrás. Claro, sin lugar a dudas, Putin ha preparado esto desde hace tiempo, ¿no? Sí. Hay una frase que me gusta que dice, en política, lo que sucede hoy ya tuvo meses de preparación. O sea, lo que sucede hoy en la política ya fue algo que se planeó desde hace meses. Y yo creo que el acuerdo que firmaron Xi y Putin en esta reunión antes de los Juegos Olímpicos es: yo te voy a apoyar, pero hazme el paro, no hagas nada mientras duren los Juegos Olímpicos. Eso no es de ayer, como tú dices, eso no es de ayer, eso ya está planeado. Lo que hizo ahorita Putin de reconocer las regiones, la de Donbass, pues no es de ayer. O sea, eso viene planeándose incluso desde 2014, desde que invadió al 2014. Acaban de bombardear Ucrania, sí, van a bombardearla toda la noche. Bueno, aquí un poco de cómo funcionan las operaciones militares. Antes de lanzar una ofensiva general, con blindados, con infantería o lo que sea, lo primero que se tiene que hacer es destruir los objetivos estratégicos mediante bombardeos masivos, o sea, destruir lo que vendrían a ser las líneas de suministro de energía eléctrica, de represas, agua, puntos estratégicos de inteligencia, oficinas gubernamentales, etcétera. Todo aquello que sostiene una logística militar desde la parte trasera, ¿no? Y lo primero que se van a hacer son lanzar bombardeos masivos, lanzamiento de misiles. Una vez que los servicios de inteligencia dicen se logró destruir los objetivos tácticos estratégicos, entonces ahora sí vamos a mandar a nuestras unidades terrestres. En este caso van a utilizar una forma de blitzkrieg moderna, con una serie de blindados, o sea, van a avanzar los T-90 junto a infantería y van a tratar de desbordar las líneas ucranianas para lograr un avance rápido, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos pueden decir? Pues bueno, aquí lo que dicen que la gente va a poder salir de ahí. Sí, están sacando gente desde hace mucho, incluso desde antes de que Putin reconociera a las dos regiones. Ya estaban empezando a sacar gente del este de Ucrania, principalmente, obviamente, de las regiones Donbass, Luhansk, Donetsk, a Rusia. Y los que viven en el occidente, yo creo que se van a ir a Polonia. La verdad no sé qué dirección vayan a tomar esas personas que se van a ir, sobre todo de Kiev. No sé si se van a ir a Lviv o se van a ir a otra ciudad. Pero vamos a ver ahorita los ataques están súper recientes. Todavía nosotros vamos sabiendo cómo está la situación por mar, por tierra y aire, de acuerdo a cómo van informando. Pero obviamente que Rusia va a intervenir o entrar en Donbass, eso es clarísimo, que se va a quedar ahí, eso es clarísimo. Si se las va a anexionar, no creo, pero yo no creo, pero puede ser también, no sé cómo piense Putin ahí.
porque también es una violación flagrante al derecho internacional en cuestión de los estados-nación. Eso también anteriormente, en otra circunstancia, con otro país, podría haber sido una flagrante posición para que los países occidentales ataquen. Pero como se trata de Rusia, pues es distinto. Es como si nosotros, o México, dice, pues como hay mayoría mexicana en California, pues venga a echar acá, ¿no? Los recobra. Y vamos a ver pues cómo actúan aquellos, los gringos, ¿no? Es lo mismo, pero el actor es distinto. Entonces el actor que hace esto es, y tenemos que entenderlo, que es distinto, que por eso las potencias occidentales están pues solicitando de alguna forma sus reuniones de Consejo de Seguridad y están viendo qué hacer la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos, porque esto se les está saliendo del control. Y probablemente pues a Ucrania la dejen solita, o tal vez intenten ahí como ayudarle ahí a la gente a sacarla, o uno que otro soldadito ahí, pero no más. Y Putin lo dijo clarito, si se meten va a haber pedo. Y pues ese güey nos anda con tonterías. No, eso es una de las cosas por las que a Putin se le respeta a nivel internacional, y es que el hombre no se tienta la mano. Cuando dice habrá consecuencias, y por eso es la figura que representa a nivel internacional. No es como los políticos, ¿no? Y yo creo que se aprovechó mucho de esta situación de un cambio en Alemania, porque pues sin Angela Merkel perdió toda la fuerza, un pilar importante de la Unión Europea. Súper. Y mira, aquí dice que cómo es posible que una potencia así ataque a una nación tan pequeña. Y vuelvo a lo mismo pasó con Estados Unidos. ¿Cómo es posible que Estados Unidos haya atacado en el 82 u 86 a Granada, que es una maldita isla, y que la tomó en 2 días? Porque son visiones imperialistas. A Panamá. Y por ser imperialista no significa que, malditos gringos, malditos rusos. No, simplemente es una visión de política internacional que tienen ciertos países que pueden hacerlo porque tienen la potencialidad de hacerlo, porque son potencias en lo militar, en lo demográfico, en lo económico, en lo nuclear, en lo que quieran. Incluso Rusia es el país más grande del mundo, nada más. Y puede hacerlo, así de fácil. Y ellos tienen Putin nació en la Unión Soviética, Putin fue de la KGB, y Putin tiene esa visión imperialista, igual que lo tiene Estados Unidos, igual que lo tuvo la Unión Europea, o lo tuvo Reino Unido en su caso. Entonces, ¿Kiev podría caer? Sí, va a caer, puede caer en 2-3 días, eso es definitivo. O sea, si ustedes ven un porcentaje de la cantidad de armamento, de dispositivo militar, de tanques, de aviones, de efectivos militares, se dan cuenta que es abrumadoramente mayoritario el poder que tiene Rusia sobre Ucrania. Y eso ningún país de la OTAN solo lo tiene. Se tienen que juntar. Por eso la Unión Europea ahorita no es tan fuerte como hace 30-40 años. La Unión Europea económicamente está en tercer lugar después del gran acuerdo que China tiene en Asia, en el Pacífico, y después del Telecan o del TEMEC, que digamos. La Unión Europea sí es fuerte económicamente, pero no es tan fuerte militarmente como pensamos, a pesar que hay dos agentes o dos actores, potencias nucleares como Francia y Reino Unido. No es lo mismo. Tenemos 3 países, por ejemplo, los países bálticos, tenemos Polonia, tenemos República Checa, Eslovaquia, ciertos países que están dentro de la OTAN, pero ni por cerca pueden ser competencia a Rusia. Tienen que juntarse para establecer ciertas condiciones de negociación contra Rusia. Obviamente siguen atendiendo a lo que diga el mandato de Estados Unidos, porque recordemos que no me acuerdo cómo se llama, pero el alto, el general de la OTAN, me parece que es el más alto mando. ¿El secretario general de la OTAN? El general o el militar de más alto rango de la OTAN siempre ha sido gringo y siempre va a ser gringo. Por lo mismo, porque la OTAN es parte de la extensión gringa europea de defensa. Y eso es lo que está marcando la geopolítica del siglo XXI de defensa y de seguridad internacional en la actualidad. Entonces, no hay posibilidad ahorita de que combatan a Ucrania, porque como estamos estableciendo los 3,
Si pasa algo, si hay una equivocación de la OTAN o de Estados Unidos, si bombardea sin querer, supongamos que sin querer, algún efectivo ruso, algún tanque ruso, algo ruso, eh, ahí sí va a haber problema, ahí sí va a haber un tema. Entonces ya comenzó la guerra. No establezcamos guerra en qué sentido, guerra contra quién. No hay una guerra Rusia, Europa o Estados Unidos. Hay un conflicto interno, si hay un conflicto entre Ucrania y Rusia, sí. Hay una guerra, puede ser que sí, pero a una gran escala, es local, es regional, no es internacional, y dudo mucho que sea internacional. Aquí vamos a dejar algo muy en claro que es sustancial. Esto es una guerra regional entre Ucrania y Rusia. Sí. No es una guerra contra la OTAN, no es una guerra contra Estados Unidos, es una guerra regional focalizada en Ucrania. Exacto. Entonces, no caigamos en ese alarmismo de es la tercera guerra mundial. No va a pasar. Porque no, las potencias no son tan estúpidas porque saben que una guerra nuclear los liquidaría a todos. Y número 2, la OTAN, mucho de su armamento data de los años 70. Entonces, ni siquiera es un ejército modernizado y que depende de un mando centralizado de Estados Unidos que responda. Porque cada país sigue teniendo básicamente un organigrama de la Segunda Guerra Mundial. Más o menos para analizar cómo sería la respuesta de los países europeos, va a ser observar en específico que son los dos fuertes, son el ejército de la República de Francia y la Bundeswehr alemana. Y la Bundeswehr alemana ni siquiera ha ordenado movilizar a sus fuerzas de reacción rápida, con lo cual podemos desestimar completamente una acción por parte de la Unión Europea o de la OTAN. Claro, y la OTAN está muy desgastada y muy molesta con lo que pasó en Afganistán, con lo que pasó en Irak, lo que pasó en Siria, lo que pasó en Libia. O sea, la OTAN está desgastada. No tienen un presupuesto militar, no aumentaron el presupuesto militar como Trump quería, de más del 2%, al menos no los países bálticos o Hungría o República Checa o Eslovaquia. Y como tú dices, hay algunos efectos, mandos militares, por ejemplo el español, el portugués u otros más pequeños que no hacen gran diferencia. Los grandes efectivos militares que pueden mandar son Francia y Alemania. Y Alemania, su tema militar no está en disposición con Estados Unidos. El gran hermanito ahí de Estados Unidos en Europa es Gran Bretaña. O sea, si Biden dice, Boris Johnson brinca y se pone de cabeza. Pero eso es normal por el eje anglosajón. Y este eje anglosajón no está definiendo en gran medida la política o la realidad de la OTAN y esta política en contra de Rusia. Entonces, Ucrania, lo que va a pasar es lo que yo veo como varios escenarios. Es uno, Zelensky se va exiliado. A menos que Putin, a él no le importe tanto a Zelensky, pero ya dijo que es un títere y puedan poner a alguien más, pero ahí sí va a haber un conflicto porque las potencias occidentales van a querer algo democrático y los rusos, pues Putin va a decir no, yo pongo a mi títere porque Ucrania es zona de influencia de Rusia y él lo dijo clarito, si ustedes meten a Ucrania a la OTAN va a haber guerra, ahí sí va a haber guerra. Que no creo que pase, esperemos que no. Uh-huh. Y aparte Zelensky desde el principio dijo, a ver, medios occidentales, relájense, no va a haber ningún conflicto, ustedes están haciendo la alarma. Zelensky siempre dijo, aquí es normal que las tropas rusas estén en la frontera de Ucrania, y más después del Maidán, después del 2014, es algo normal. Y vemos que toda la prensa occidental alarmista, pero si vemos la prensa rusa, la prensa china, incluso la prensa ucraniana, era más moderada que la prensa anglosajona sobre todo, ¿no? Porque si hay un país que es gran propagandista mediático, son los británicos. Esos güeyes se llevan de calle a los gringos. Ustedes pueden ver The Sun, ustedes pueden ver The BBC, ustedes pueden ver otros periódicos. Sí, Washington Post, The New York, sí. Pero lo que es
BBC, DAZN, Global Financial Times, entre otros, esos son los que reinan la propaganda de la geopolítica del siglo XXI. Pues claro. Creo que es que hizo la buena o la mala. Bielorrusia invade Ucrania junto a tropas rusas. Bueno, no era un secreto. Zelensky ya había dicho. Ya acaba de suceder. No, pero acaban de poner que acaba de suceder. Entonces, pues. Sí, porque Lukashenko es el títere de Putin. No, o sea, Lukashenko existe gracias a Putin. Sigue existiendo gracias a Putin. Y Lukashenko tiene que hacer lo que Putin diga. Así de fácil. Si Putin dice, pues mándame ahí unos soldaditos de unos tanques a la frontera o métete, pues se tiene que meter. Sí, está completamente subordinado. O sea, Lukashenko viene de la época soviética y fue bueno, cuando lee uno la biografía del hombre, vino de obedecer completamente las órdenes de Moscú. O sea, no es algo nuevo para él obedecer lo que viene, desde que viene de Moscú. Más que nada ahorita con la situación de Kazajistán, encima Armenia, Azerbaiyán. Entonces, básicamente los principales estados que pertenecieron al eje soviético están completamente alineados a Vladimir, ¿no? Es una cuestión ahí bastante interesante el cómo está esto. Y lo que mencionaste sobre Reino Unido, efectivamente el Reino Unido pues desde el principio se ha mostrado muy insistente a esto, ¿no? Podríamos argumentar un lejano parecido a lo que fue la guerra de Crimea del siglo XIX, pero claramente no hay comparación, ¿no? No, son cuestiones distintas, sí, claro. Si bien es cierto que las exrepúblicas soviéticas están apoyando, y le hace Bielorrusia a Kazajstán, están apoyando de alguna forma a Rusia, o son países satélites, esa área de influencia de Rusia no se va a dejar ir. Para Rusia, Ucrania es fundamental. Y eso lo está viendo, porque para él ahí nació la nación rusa, ¿no? Y originalmente, históricamente, políticamente e incluso hasta racialmente, de alguna forma. Es un escenario bastante difícil lo que está pasando. No sabemos qué va a pasar, no sé si ahí va a haber alguna intermediación, si como dices ya Zelensky está sumamente derrotado, tiene una actitud derrotista, y vamos a ver qué pasa, si se exilia, si sale, el tipo se tiene que ir, si no sé, claro. Parece que si lo pueden matar o lo pueden secuestrar o algo va a pasar ahí, pero sí se tiene que ir. Completamente. Pues bueno, ¿alguna conclusión que quieran dar sobre esta situación? ¿Algún comentario sobre esto? Yo solo puedo decir que tenemos una situación, una guerra regional entre Rusia y Ucrania. Vamos a observar cómo se desarrollan. Literalmente le cae de sorpresa a las potencias occidentales que son ineficientes. De cierta manera no han sabido cómo tratar la situación, y cuando llega un hombre como Putin que sabe tomar las directrices, tomar acción, no saben cómo reaccionar ante esto, ¿no? Sí, claro, y vamos a ver, el conflicto va a durar unas semanas, aunque sea unos días, y pues hacer hipótesis o escenarios sí es un poco arriesgado ahorita, porque pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Lo que podemos establecer es que el ejército ruso no se va a mover del Donbass, eso sí se los puedo asegurar. Ahí se van a quedar un ratito para pacificar, entre comillas, la región, y para ver qué va a pasar con Zelensky. Y la OTAN no se va a mover, ni la OTAN ni Estados Unidos. Sí, igual, o sea, se va a escuchar mal, pero Ucrania no vale la pena. O sea, el gasto militar que le representaría a la OTAN, Ucrania no vale la pena. Y pues nada, coincido con ustedes que Zelensky tiene que moverse de ahí o quedar a merced de Putin. Sí. La salida rápida a esto sería que Zelensky se quitara del poder y dejara que se pusiera un gobierno títere.
esa sería la salida rápida. No sé hasta qué grado esté dispuesto también las élites ucranianas a dejarse morir solas. Pero ¿estás de acuerdo? Si pasa eso, Occidente es la gran perdedora, ¿eh? O sea, si claro. es que renuncia y Putin pone a alguien de su agrado, es decir, OTAN, Europa, Estados Unidos, olvídense de Ucrania. Ucrania es de Rusia, punto. ¿Pasar algo con Transnistria? No pasar algo con Transnistria porque es un país que, bueno, es una región de Moldavia que nada más reconoce Rusia o uno que otro país más, pero no creo que pase nada más allá. O puede ser que apoye de alguna forma porque es un país pobre, perdón, no es país, es una región pobre, Transnistria. No tiene capacidad militar, no tiene capacidad demográfica, o sea, puede ser que apoye moralmente, pero no creo que vaya a incidir en este conflicto, ¿no? Uh-huh. A lo mejor, porque sí hay tropas rusas ahí en la zona, ¿no? Pero serían un apoyo que pueda darse nada más, un apoyo pequeño logístico para invadir lo que vendría a ser la región de Odessa, que es el puerto más cercano ahí, y bueno, que ya ahí se dice que hay actividad militar, ¿no? Pero sí, efectivamente, el conflicto no va a durar más allá de 2-3 semanas por mucho, y Occidente, vamos a ver la respuesta de Biden. Yo creo que sería esperar qué es lo que va a hacer Biden. Esa es una. Porque Biden es el que va a decidir si dice, ¿sabes qué? Le entro, me vale, tú elevaste aquí y no voy a perder nada, y le entra todo, o ceden y ahí queda, ¿no? Vamos a ver qué contesta Biden. Mañana, yo creo, o a rato, mañana. No creo que tarde mucho. Mañana va a ser un día interesante. Sí. Bueno, muchachos, muy bien. ¿Algún otro tema que quieran tocar o los dejamos por acá el directo? Nomás un consejo a los que quieren comprar el DIP y esas cosas. No lo hagan, por favor, en serio. O sea, digo, si quieren echar la casa por delante, yo no tengo ningún problema, pero en este momento ya es tarde para apostar al DIP y para apostar a futuros. O sea, ya no hay tiempo. Ya lo que subió va a seguir subiendo y está en su capacidad de adquisitiva. No creo que esté en su capacidad con todo lo que está subiendo. Y lo que está cayendo va a seguir cayendo y fuertemente. Entonces, y las criptos pues ni las tocan ahorita. Claro. ¿Tú, Robiesca? Pues nada, no se alarmen, no va a haber tercera guerra mundial. Si Rusia logra apoderarse de Ucrania, ¿qué va a pasar? Pues nada más se apodera de su área de influencia, que es lo que quiere Rusia. No pasa nada más. Sí, Occidente sería la gran derrotada en este momento, en esta parte. El conflicto va a seguir, a menos que pacifique la zona, y yo creo que a partir de aquí, ahora, el Donbass es una parte estratégica de Rusia. Yo creo que Rusia ya no va a soltar el Donbass. No sé si la va a anexar, yo digo que no, pero puede ser que sí. Es algo muy contradictorio de mi parte, pero son escenarios que se están viendo, y pues vamos a ver si también Zelensky renuncia, se va, qué va a pasar. Recordemos que si Rusia pone a alguien ahí de presidente de Ucrania y está asegurando el Donbass, es una gran pérdida para la OTAN y para Estados Unidos, definitivamente, pero las potencias no son tan estúpidas para enfrentarse entre ellas. Claramente. Sí. Pues yo lo único que puedo decirles es que no se alarmen de más, no empiecen a decir esta es la tercera guerra mundial, sí, no. Porque simplemente se van a paniquear de a gratis. Claro, un punto número 2, esto ya se desencadenó, va a ser ver cuáles van a ser los siguientes movimientos de Biden, Putin, la reacción de Zelensky, cómo se van a desarrollar las operaciones militares, y pues esto no va a escalar, digámoslo, a mayores, ¿no? Entonces, pues un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias a Robiesca, a Eduardo por haber estado acá. Me agradan sus opiniones, y pues nos estaremos viendo otro día en otro directo analizando pues estas cuestiones.
Hasta luego, Eric. Cuídate. Hasta luego. Raviesca, un Descansen. gusto. Un gusto.